Social en Ley del Trabajo, Salud y Bienestar. Si gusta presentarse. Ok, muy buenos días. Mi nombre es el licenciado Gabriel Martínez, con 5 años de experiencia en el rubro laboral. Tengo mi maestría en Derecho Civil y un doctorado en Leyes para el Estado de México. Quedo a sus órdenes para cualquier estimulación o pregunta que estemos al pendiente. Muchas gracias. Entonces vamos a comenzar con una pregunta. Dice, ¿en alguna ocasión ha trabajado con la norma 035? No he trabajado con la norma correspondiente, pero sí debemos entender que es una norma que actualmente requiere de formas directas para el mejoramiento del trabajo mexicano, ya que si nos ponemos un poquito en el contexto, somos una sociedad muy vulnerable a no solventar todo lo que tenemos como una garantía. Entonces, una garantía en cualquier tipo, ya sea trabajo, contrato o que nos convenga 100%, ya no está establecido como debe de ser. ¿Puede compartirnos alguna experiencia al respecto de un caso práctico de un riesgo de trabajo? Puedo poner lo que pasa hoy en día con personas de jóvenes, puedo meter a los jóvenes en esta oportunidad, ya que no cuentan con las capacidades de tener ese trabajo adecuado, porque no tienen la herramienta, no tienen la seguridad y no tienen el fundamento legal para sustentar ese bienestar propio. ¿A qué voy con esto? En México tenemos la incertidumbre de que todo lo hacemos a la y se va, como comúnmente lo hacemos, ¿no? Y es muy depurable de que tú, conforme vayas avanzando en esto, no puedas garantizar tu forma de pensar, 2, de garantizar tu seguridad, y lo más importante, de que un riesgo de trabajo puede ser de que o te cueste la vida o te puedan amputar una pierna, una mano, y que no sobreguarda nuestros intereses. Tenemos un grave problema, y lo voy a seguir diciendo, la seguridad social que hoy en día tenemos es incompetente, ya que no tiene ni las garantías, no tiene ni las formas, ni los argumentos para afrontar los retos que se vienen el día de mañana. Casos muy particulares de personas que toda su vida han trabajado en empresas, omitimos nombres por obvias razones, pero efectivamente personas que llegan con problemas de salud, problemas de trabajo, que se lesionaron o así, prácticamente no siquiera alcanzan una pensión, que es ahorita lo que estamos teniendo mucho debate en esto, ya que no salvaguardan los intereses del trabajador. Entonces, sí es un tema que podemos alargarnos o explayarnos de la mejor manera, pero sí debemos entender dos cosas. Número uno, que aunque sea poquito, tenemos de tener conocimiento de lo que vamos a exponernos el día de mañana, porque yo no puedo entrar a un trabajo donde no me den un casco, donde no me den una herramienta, o que simplemente no me den una ley que me ampare a mí de que me estén protegiendo. Si a mí no me protege una ley, quedo vulnerable ante la sociedad, pero lo más importante, ante la empresa, y detrás de la empresa muchos tienen una familia que dependen 100% de mí. En referencia al tema anterior del riesgo de trabajo, ¿cuál es el procedimiento legal y administrativo que debe seguir para una empresa? Principal es tener un número uno, equipamiento completo para tú poder ofrecerle al trabajador todas las medidas de seguridad. Conforme avanza la ley, se va modificando, se va reformando, pero sí debemos de identificar dónde es el problema, por qué es el problema y a qué se debe el problema, ¿no? Vuelvo a repetir, si tú te metes a una empresa donde no te dan las herramientas necesarias, ni protección, ni garantías, ni una forma de sustentar lo que tú puedes proteger el día de mañana, considero yo que las empresas juegan con la vida del ser humano, ¿no? Caso de empresas automotrices que lamentablemente hay personas que han perdido la mano, un golpe en la cabeza por un mal manejo, crea conciencia de que efectivamente tiene que capacitar al personal. No es un gasto innecesario, es un gasto a inversión a lo que el día de mañana a ti te va a proteger, porque a una empresa no le conviene pagarle a una persona discapacitada en su 100%. Vemos el caso del seguro, que si tú vas y te incapacitas, ya sea por un accidente de trabajo, te lo pagan en un 50, 60, o en el peor de los casos hasta un 40 o un 30%. ¿Por qué? Porque hay diferentes etapas del riesgo de trabajo que no están bien marcadas por la ley. Eso en un futuro sí nos puede perjudicar todavía más, porque a veces tienes que irte arrastrando al IMSS, al Seguro Social, pero para que ellos se nos están muriendo. Pero ¿qué pasa hoy en día? Lo enyesamos.
y te damos 15 días y ya vuelves a tu trabajo, ¿sí? Pero ya no quedas bien. O muchas de las personas tienen miedo a operarse y no quedan bien. Ese es un problema que tenemos hoy en día en la sociedad, de que tenemos patrones o tenemos empresas que no ven por nuestro bienestar antes que la integridad de ellos. Todo se maneja por dinero, lamentablemente. ¿Cómo manejaría una situación para minimizar el riesgo de una demanda? Vamos a repetir un poco. ¿Cómo manejaría la situación para minimizar el riesgo de una demanda? Número uno, tener esa conversación con nuestro cliente, muy importante como abogado, es escuchar, entender y sobre todo darle un seguimiento a lo que tú como abogado le tienes que ofrecer al cliente, porque el cliente contigo viene para solucionar el problema, no para traer otro problema. Caso contrario de muchos abogados que ni siquiera conocen el tema, pero él te promete de que vamos a ganar, o lamentablemente va de por medio el dinero y que el dinero pues mueve todo, ¿no? Eso es algo muy lamentable. Yo digo, y siempre lo voy a sostener, de que tú puedes tener esa incidencia como abogado, preguntar por las cosas, pero siempre hablar con la verdad. Un abogado se da por la buena fe y la buena confianza de nuestro cliente. Si el cliente nos dice tal cual pasaron las cosas, nosotros vamos a tener esa perspectiva para mejorar una demanda, ver cómo conseguimos los elementos necesarios, porque no vamos a demandar por demandar, hay que argumentar bien, hay que estipular en qué artículo nos estamos defendiendo, el por qué lo estamos defendiendo, pero lo más importante es siempre conducirnos con la verdad, porque hoy en día hay abogados que, o una de dos, o no se conducen por la verdad, o simplemente agarran trabajos por agarrar trabajos. Es un error de los abogados que hoy en día vivimos. Un ejemplo, yo en lo particular no tengo mucha experiencia, me estoy hablando mucho en el ámbito familiar, pero sí veo que abogados que lamentablemente jóvenes salimos de la carrera, luego queremos poner o un despacho o queremos abarcar los 29,000 temas en una página de red social o en un despacho donde de esos 10 carreras que se tienen, no manejan ni siquiera una. Queremos abarcar mucho y no abarcamos lo que es central, lo que es, lo dedicamos a una especialidad completamente. Se ve muy penoso decirlo, pero es lo que hoy en día vivimos como abogados, ¿no? No tenemos esa trascendencia de querer hacer las cosas bien para el mejoramiento tanto de uno como profesionista como el de nuestro cliente. ¿Qué elementos cree que usaría el trabajador o una empresa para ganar? Número uno, el elemento fundamental es la confianza del cliente, porque al final de cuentas, si tú te generas la confianza en el cliente, generas ese parteaguas de que puede tener dos armas de doble filo, o lo tienes a tu favor o lo tienes en contra, ¿no? ¿Cómo puedes tener un trabajador contento con todas sus prestaciones, pagándole un sueldo justo, teniendo toda la accesibilidad posible para que el día de mañana puedas tener esa conciencia de que tú estás trabajando bajo un salario justo? ¿Qué vemos hoy en día en la sociedad? De que no tenemos ni siquiera el pensamiento de decir, yo trabajo por gusto. Muchos trabajan por necesidad. Lamentablemente vemos personas que trabajan hasta por 1,000 pesos semanales, hasta personas que te ganan esos 1,000 pesos pero diariamente. Y no me refiero a una profesión. Todos podemos ser alguien en la vida, simplemente es cómo ve la persona más allá de todo eso, ¿no? Yo lo veo en el sentido de que hay abogados profesionistas, y nos podemos poner en nuestra carrera, de que tienen más trabajos porque no sustentan lo que es una carrera profesional. Que abogados a lo largo del tiempo han tenido esa sustentabilidad es porque ellos han sabido manejar la situación de una forma adecuada y oportuna. Caso contrario a lo que ahorita tenemos nosotros. Un salario mínimo, 315 pesos ahorita, 515, 320, no tengo un dato exacto, pero que lamentablemente tenemos que subsistir con esa cantidad minoria, si se puede así decirlo, ante una sociedad donde ya la canasta básica está en 1,500, 1,800. Si sales a la vuelta de la esquina de tu casa o cualquier situación, ya te gastas arriba de 1,000 pesos. Y eso que no te estoy hablando de echarle gasolina y por comidas y demás. Y que eso influye mucho en cómo tú quieras generar una situación adecuada.
La confianza es fundamental en un trabajador. El proceso en cómo tú llevas las cosas también. ¿Por qué? Porque lo hemos visto en huelgas recientemente aquí en empresas salmantinas, donde no te puedes tú guiar por el simplemente hecho de decir no tenemos, pero sí, pero ¿por qué no tenemos? O sea, ¿por qué dejas al trabajador desprotegido cuando el trabajador da todo y al final recibe nada? He escuchado una frase, no solamente de familiares, sino de maestros, abogados, compañeros de otras carreras, que en cualquier trabajo todos somos reemplazables, todos, así seas el que tenga el mayor puesto, el día de mañana, por un estrés laboral, por un accidente, te pueden comer fácilmente, ¿no? Y dejas detrás todo eso que en tu vida personal, si lo quieres decirlo, pues te puede llevar a algo. Yo veo que esas dos partes fundamentales son la parte esencial de esa pregunta. Voy a cambiar de Sí, pregunta. claro. La maternidad y paternidad en el marco legal de Guanajuato son mixtos en su práctica profesional. ¿Cuáles son las dudas más frecuentes de los trabajadores al intentar identificar si se aplica la Ley Federal del Trabajo o la Ley de Servidores Públicos del Estado? El miedo al rechazo. ¿Por qué miedo al rechazo? Porque lamentablemente vivimos en una sociedad y en los jóvenes que estamos practicando, que lamentablemente te quieren ver como esa persona que no integra una sociedad. Yo no digo que sea aceptable ni tampoco que podamos convivir con ello, pero a veces como mexicanos que somos, no tenemos esa cultura de ser empáticos. Si vemos a una persona, una mujer que está embarazada, hoy en día las mujeres embarazadas salen de los 16 a los 25 años. ¿Pero por qué? Porque vienen de una sociedad o una clase media baja, por así decirlo, donde no tienen el recurso, donde la primera persona que se va porque le hablan bonito, o cosas así que hoy en día vivimos, pero que lamentablemente vivimos en esta sociedad que no tiene esa penumbre, esa facilidad de decir hay que ser empáticos. Eso es lo que tiene México. Criticamos lo que a veces ni siquiera nosotros tenemos, ¿no? Ay, es que está embarazada. Ay, es que ¿para qué la contrata si no nos va a servir? Yo digo que en Guanajuato no le damos ese peso, esa importancia al apoyar a los papás y en este caso a las mujeres que van emprendiendo. ¿Por qué? Porque un hijo es una bendición. Ahí podemos entrar a otro debate que puede ser el aborto o cositas así que hoy en Guanajuato pues es un tema que como caballero y como abogado un hombre nunca debe de hablar de esos temas porque ese es un tema especialmente de las mujeres. Si van a tener un aborto, el saber por qué lo tuvieron, si sufrió acoso sexual, si la violaron o simplemente no lo quieren. Te das cuenta de que manejas diferentes estereotipos de los cuales tú vas a enfocarte en el bienestar tanto de la persona como de lo que tú tienes atrás. Me gustaría mucho que más adelante, con esto de las políticas, de las campañas y demás, sí le dieran importancia al procedimiento de lo que viene siendo una paternidad, una crianza de un hijo menor, ya que en Guanajuato, lamentablemente, la tasa de menores que tú ves en la calle es exagerada, es altísima. ¿Por qué? Porque vienen a traer hijos al mundo a sufrir, niños al mundo a que a los 3 años los ves pidiendo limosna y que lamentablemente son explotados. Si te das cuenta, el tema de explotación infantil es un tema que está arraigado en todo lo que ahorita tenemos como una necesidad de ver la realidad que pisamos hoy en día. Tenemos una fiesta futbolera donde cerramos los ojos, pero abrimos otros que no queremos. Y eso es algo que no está bien visto. Hay protestas, hay marchas, hay de todo, pero no identificamos el problema que como mexicanos, siempre lo he dicho, tenemos que ser empáticos. Y si no tenemos empatía, si no tenemos la oportunidad de darnos a una de dos, a conocer y a respetar, siento yo que nunca vamos a avanzar. ¿Cómo se gestiona operativamente el acumulado de días no disfrutados para asegurar el bienestar de una madre? Puedo ser muy concreto en esto, ya que en muchas de las veces de las oportunidades que he escuchado estos temas, he analizado de que no se le da
como el visto bueno hacia la mujer. ¿A qué voy con esto? En empresas, en direcciones públicas o privadas, etc. El no tener ese convencimiento de lo que es un contrato bien establecido no te sobreprotege de lo que tú vas a hacer el día de mañana. No es lo mismo que trabajes en el mercado, por ejemplo, y que trabajes 6 días a la semana y descanses uno, a que en tu trabajo de normal, de una jornada de 7 de la mañana a 7 de la noche, con un día de descanso y un salario base, porque todos debemos tener un salario base, no cuadra ahí la situación. O sea, ¿qué prefieren? Irse a matar a trabajar a un trabajo digno donde trabajas 12 horas, pero no tienes ninguna prestación, no tienes ninguna solvencia, a que te puedas entrar a una empresa o a cualquier institución que tú quieras, pero que tengas esas prestaciones básicas, que no solamente de ahí vas a vivir, ahí puedes sacarlo de una casa, lo que conocemos como Infonavit, ahí puedes tener tu seguro de seguridad social, que es algo que tenemos. Hoy en día los jóvenes no invierten parte de su dinero, porque lamentablemente somos la generación de cristal, así lo podemos decir, de que ya tenemos que pagar por nuestro seguro. O sea, ya tú tienes que pagar por tu seguro para mínimo el día de mañana atenderte si hay una emergencia, ¿no? Hoy en día no está muy establecido eso, y creo yo que sí hay una problemática muy grave en cuanto al manejo de contratos que se dan en un inicio laboral, porque no es lo mismo el de palabra, vente a trabajar, sí, pero hazme un contrato, algo que me garantiza a mí que me paguen mis horas, que tenga alguna prestación de ley, o que simplemente tenga una garantía individual de yo poder ejercer mi trabajo sin necesidad de día de mañana poder tener un pleito legal, porque es mucho lo que pasa cuando hay un despido injustificado, cuando te corren por accidente de trabajo, o por simplemente de que también hay que aceptar el error del trabajador que no va, que es una persona incompetente, si podemos así decirlo, pero que siempre la mayoría de los casos es porque efectivamente la empresa pues tiene toda la verdad prácticamente. Yo no he trabajado en empresas así, la verdad, yo no puedo hablar de ese tema así muy explícitamente, pero de los casos que he llevado hasta la fecha, sí me he dado cuenta de un problema muy grave de las empresas, te lo puedo compartir, que es la falta de información. Primero te dicen una cosa, después te dicen otra. Y lo malo es de que te lo dicen ya cuando el problema está. ¿Y cómo te defiendes? Es que no hay un contrato, no hay algo que me ampare. Siempre lo he dicho. Así vayas a prestar 10,000 pesos a su nómina tal, hoy en día es mejor hacer un contrato. ¿Por qué? Porque tienes que, defender lo tuyo y defender lo que viene siendo tu patrimonio. Un trabajo es un patrimonio. Y si lo vemos en esa forma, yo siento y considero que debemos estar más actualizados. Pero somos mexicanos, nos entra por un oído y nos sale por otro, lamentablemente. ¿Ha asesorado algún caso donde se haya solicitado esta ampliación? ¿Qué tipo de documentación probatoria es la más común en estos supuestos? No tengo conocimiento porque no he llevado un caso así particular. He estado en reuniones, pero algo que puedo comentar es de que, vuelvo a repetir, si no tenemos la información adecuada de cómo se lleva un proceso bien, como lo dije al principio, siento yo que desde la parte inicial ya no podemos seguir avanzando. La ley estipula reposos extraordinarios para amamantar o extraer leche en realidad de las oficinas gubernamentales o empresas en Guanajuato. ¿Qué tan común es que se respeten estos tiempos y se cuente con espacios dignos y privados? Es que no es opción eso, es que se debe de hacer. ¿Por qué? Porque volvemos a otro tema. La gente ve mal que una mujer amamante en vía pública. Eso es normal. ¿Por qué? Porque es algo que la madre le está dando al hijo. No es como, ay, me quiero exhibir, ¿no? O sea, como sociedad debe existir ese respeto para que, ya sea en una empresa, ya sea en formas oportunas o en lo que tú quieras, puedas integrar eso como parte de algo que salvaguarde el interés de la persona. Es muy triste que vamos en la calle, te puedas compartir este comentario, que vamos en la calle y que vemos a una mujer que está amamantando, le hacemos o un mal gesto
o nos volteamos atrás. ¿Por qué? Porque lo vemos mal. Aquí entra mucho lo de tradiciones y costumbres, aquí entra mucho lo de qué pensamos, pero si lo ponemos más en un rubro privado, en un sector de trabajo, ¿qué te puede pensar como ser humano de que tú tienes que salvaguardar la integridad de la compañera? Porque es muy importante crear ese núcleo de convivencia donde es muy rara a la vez, eso sí lo puedo decir, de que yo he escuchado, y no lo puedo asegurar, pero lo he escuchado, de que no hay un ambiente laboral hoy en día sano, que ya me cayó mal esta persona, que empezó a hablar mal de mí, o sea, crean un ambiente que se vuelve hasta cierto punto tóxico. ¿Por qué tóxico? Porque no puedes entrar, ni siquiera pisar una cuarta parte del área de tu trabajo cuando ya están hablando mal de ti. Y eso en sociedad lo vemos como algo intangible a lo que tú quieras hacer como mujer en este caso, ¿no? Sí es muy delicado este tema porque muchas empresas no dan ese apoyo. Ojalá que los diputados o senadores que en su momento los van a representar en un futuro tengamos esa oportunidad de sí proteger a la mujer, porque a veces o no tenemos la ayuda o simplemente la vemos como una carga más. El artículo 23 bis otorga 5 días hábiles a los padres. ¿Usted considera que este tiempo es suficiente para que el padre asuma su rol de corresponsabilidad en el hogar? Es muy poco tiempo. ¿Por qué considero yo que las clases sociales interfieren aquí mucho? No sabemos si tengan la oportunidad o no. Para mí yo consideraría mínimo 15 días para mí. ¿Por qué? Porque tienes que asentar lo de una familia, tienes que ver las oportunidades y lo más importante, lo volví a repetir al principio, todo el trabajo es reemplazable, pero en tu familia no lo es. ¿Qué impacto ha observado que tiene esta breve duración en la dinámica laboral del hombre? ¿Qué impacto social? Fíjate que no siento que sea un impacto. ¿Por qué? Porque no le hemos prestado la atención necesaria a esto. Vemos el tema, pero le damos la vuelta. No nos enfocamos realmente cuál es el problema. Si nos enfocáramos en el tema, considero yo que estaríamos hablando ya de otra perspectiva. Pero si lo ponemos en un rubro donde estamos centrados en eso, considero que hoy en día pues no es un impacto social, la verdad. La ley en Guanajuato dice que el padre también puede acceder a 15 días adicionales según el artículo 23. ¿Ha conocido algún caso práctico donde el padre haya solicitado este permiso por complicaciones de salud de su recién nacido? Hasta el momento no, pero a lo largo de mi trayectoria sí he conocido casos de que efectivamente debes de llevar un proceso con tu hijo, con el menor, ya que no estás expuesto a de que el día de mañana pueda venir enfermo la criatura, o simplemente después del parto tenga que tener cuidados especiales para su adecuado crecimiento. He visto que lamentablemente hay mujeres que no se cuidan o que simplemente dan a luz y a los 15 días están trabajando. Cuando antes me acuerdo, no sé, a lo mejor me siento ya viejo, pero me acuerdo mucho que efectivamente la mujer era de que estaba embarazada, se aliviaba 40 días de reposo y otros 40 días para reponerse. Hoy en día escucho en la sociedad decir, ay, pues si ya está bien, ya para qué le hace tanto el cuento, o sea, o no pasó cual cosa, dio a luz, o sea, dio a luz a usted, no sabemos si traiga complicaciones de salud, si le causó alguna enfermedad, porque hoy en día lamentablemente estamos las enfermedades expuestas a la orden del día, que si son hipertensos, que si son diabéticos, que si tienen algún problema ya sea en sus riñones, hígado, etc. Pero sí deben de ser un poquito más motivos de que ese tiempo, para mí, debe ser más prolongado. ¿Por qué? Vuelvo a repetir lo mismo. El simplemente hecho de que alguien sea responsable, el día de mañana en tu familia, pues no vamos a buscar a tu papá. ¿Acaso que se muera realmente? Pero pues obviamente que no vas a ir en cada esquina a decir, ay, voy a escoger a mi papá. No, y ya no, o sea, un papá es una bendición que hoy en día muchos jóvenes todavía no tienen esa importancia de lo que significa eso. En la vida real, ¿qué tan frecuentes son las quejas por discriminación o congelamiento de carrera profesional tras el regreso de una
maternidad o paternidad? Muy mal porque lo ven con malos ojos, ¿sí? Y te puedo ser sincero, eso es muy vulnerable la mujer. Entra en un rubro de una empresa donde ella es mamá y ¿qué es lo primero que dice la mujer? O los típicos hombres, machos, se puede así decirlo, ¿no? Ay, viene la embarazada, viene la que ya dio a luz, pero ¿quién quita y no dé a más luz en más años? Denigramos a la mujer tanto que es donde afectamos mucho su mente, afectamos mucho su salud mental, en el sentido de que hablamos tan mal de la mujer que no nos damos cuenta que con decirle palabras estamos afectando a ella directamente. Y eso es algo que lo vemos todos los días en este caso. O lamentablemente en empresas que se han prestado mucho al acoso, al tener esa desviación de palabras antisonantes, porque es lo que hoy en día pasa, no tienes el adecuado acercamiento de poder decir, oye, ¿sabes qué? En lugar de apoyarte por lo que eres, porque eres mujer, te vamos a discriminar. Y eso ya está, la verdad está muy mal visto en la sociedad. Si en un sector privado o en una dependencia pública en Guanajuato se niegan estos derechos, un ejemplo es rechazar la ampliación por vulnerabilidad o no proveer las salas de lactancia, ¿cuáles serían los medios de defensa del trabajador? ¿Y existen algún tipo de sanciones o multas que se expongan a estas instituciones? Debería de ponerse, ¿por qué? Porque están violando un derecho fundamental que es hacia el menor y una hacia la madre. ¿Por qué? Porque estás desprotegiendo a una persona que te dio mucho y a la vez le das nada. Eso es muy importante sentar. En México y en Guanajuato, si nos ponemos en específico en Guanajuato, hay programas sociales, por ejemplo lo de la leche de Consa, de que para mí deberían priorizar a madres solteras que efectivamente puedan ellas tener ese incentivo de no percibir una ayuda. Da leche a personas que pueden sustentar una canasta básica. Y digo, un programa social es para personas vulnerables que efectivamente no tienen para comer, ¿no? Ok, vamos a darle leche al niño. Programas sociales de campañas. No digo que todos sean excelentes porque conocemos nuestra política en México, pero sí te puedes dar a la idea de que unos pañales, lo que ocupa el niño, un niño es un gasto grandísimo, y lo digo entre amigos, entre compañeros que he escuchado. ¿Por qué? Hay que ir a costas de chequeos, hay que ir a los análisis que le corresponden a los menores, a sus vacunas, pero no nos damos cuenta que eso en México debe ser totalmente gratuito, pero tú ya cobras, o sea, tú ya tienes que pagar por salvaguardar ese interés del menor. Yo lo veo muy mal visto en eso. ¿Por qué? Porque en lugar de apoyar, estás cobrándole por dar luz a un ser humano. Si vas a un médico particular, ya son 1,000, 1,500, un pediatra, pero si vas con un pediatra, ya te están cobrando 1,000, 1,500, cuando antes tiene que ser con la vieja escuela. ¿De qué? Vamos a un centro de atención, vamos a cooperar con esto, pero salvaguarda el interés del menor. ¿Con qué? Con leche, pañales, y no lo digo, pero puede ser la ropa. El calzado es lo que hoy en día es también denigrante, porque veo muchas asociaciones que no enfocan su ayuda donde debe de ser, no enfoca a lo que verdaderamente debe ser un problema, porque damos en zonas donde verdaderamente sí hay la oportunidad, y en Salamanca hay zonas donde verdaderamente no pasa un carro, debes de ir en moto específicamente, ¿sí? Ya me estoy hablando de comunidades un poquito más alejadas, pero que efectivamente no salvaguarda el interés primordial que es el... ¿Cuáles serían las ventajas del sistema de salud en México? Ventajas, pues no tenemos. Lamentablemente no tenemos ventajas, porque nuestro sector de salud está por los suelos. Vuelvo a repetirlo. Nuestra prioridad como mexicanos es que no ponemos la salud por delante. Tú puedes ir y hacer un estudio donde 8 de cada 10 mexicanos ya tienen una enfermedad crónica degenerativa. Puede ser hipertenso y no te das cuenta, puede ser diabético y no te das cuenta, pero vuelvo a repetir lo mismo, se está privatizando tanto nuestra salud que tienes que pagar para atenderte. Cuando si vas al seguro,
Lamentablemente tienes que ir a formarte un domingo en la madrugada o un día en la semana para poder sacar cita. Solamente dan 5 citas. Cuando aquí en Salamanca veo filas de poste a poste. ¿Quién es el número 1? ¿Quién es el número 2? ¿Quién es el número 3? Empiezan los pleitos. Y no vemos donde generalmente es el problema. Y ese problema se centra que nuestro centro de salud, y más en Guanajuato, está por los suelos. Váyanse a León. En León te tienes que quedar para recibir una atención médica. No me digo en el hospital general, es el programa de atención. ¿Sí? Que lo queramos maquillar es muy diferente, pero no vemos la realidad de las personas que se quedan en la noche, se quedan sin dormir, llevan cualquier alimento, pero que no se mueven de ahí por su familia, que requiere un trasplante, que requiere una operación, y no está la ayuda centralizada al 100%. Vuelvo a repetir, nuestro estado de salud es el más deplorable cuando nuestra presidenta habla maravillas de ello, cuando no tenemos ni siquiera las atenciones necesarias. No hay camas en los centros, no hay camas, o sea, te atienden y están sentados en los suelos, te dejan morir, te niegan atención. Si no llevas dinero, te la niegan. No nos vamos tan lejos. Vámonos al país vecino, con este presidente, no lo sé pronunciar bien, una disculpa, no lo sé pronunciar bien. El problema que él identificó fue la corrupción. En México los corrompen mucho. Creó un hospital donde efectivamente es el más avanzado tecnológicamente. Y lo más importante es gratuito. ¿Sí? Aplaudo eso porque aquí en México no lo hay. Sí lo hay, pero tienes que pagar. Nunca vamos a entender cómo somos ricos en tradición, en cultura, en patrimonio, pero lo que generalmente importa, que es el bienestar del mexicano, estamos por los suelos. ¿Cuáles serían las desventajas de las dotaciones médicas en el IMSS en la actualidad? Pues yo digo que todo es desventaja. Desde la forma del trato, desde que no hay una formación adecuada y de que simplemente no saben ni siquiera en dónde están parados. Te puedo decir de que vas, solicitas para hacerte unos estudios por, no sé, se viene a la mente una insuficiencia renal crónica. Hay pacientes que tardan años, y te puedes decir años, para que lo vea el especialista. Tengo cita en 6 meses después. La persona se me está muriendo. ¿Qué haces? Te sales por fuera. Vulnerable las personas de sociedad media baja. ¿Por qué? Te tienes que endrogar en un banco, tienes que pedir prestado para asegurarte que tu enfermedad no siga avanzando. Y si avanzó, detente. Voy a hacer las opciones necesarias para poder, mínimo, aguantar un poquito más. ¿Qué entra que otro tema interesante? Ojalá que esto lo veamos casi en todas las clases de derecho, ¿sí? Pero el tema de la eutanasia es un tema que el día de mañana va a tener que ser aprobado. No me gustaría ni sufrir una enfermedad. ¿Por qué? Porque sufren los que no tienen, sufren los familiares, y al final de cuentas, ¿quién te pide a ti o quién te pone por delante de que si tienes todo el dinero del mundo, ¿sí?, no te va a asegurar que estés sano? ¿Quién te va a decir que el día de mañana no te pega un infarto, no te pega una enfermedad donde literalmente te acabas en una brisa? Es un tema grandísimo, pero que si el día de mañana se prolonga este tema de la eutanasia en México, mucha gente estará favorecida con que puedas morir dignamente. ¿De qué otra manera se puede lograr disminuir los riesgos psicosociales en las empresas mexicanas? Empatía. Es la única que hay, empatía. Empatía y conocer al trabajador. Vuelvo a lo mismo. Es muy importante conocer a nuestro trabajador y salvaguardar sus intereses. Pero somos mexicanos. Nos interesa más lo que nos tenga en el bolsillo que aqueja a nuestro trabajador. Puedo decirte sinceramente, yo soy patrón. Yo tengo esa oportunidad de tener gente atrás de mí, pero no me mueve el dinero.
Me mueve que una empresa que empezó como una pequeña empresa, ahorita estamos en una mediana empresa. ¿Por qué? Porque de mi mismo trabajo doy para darle de comer a familia de otros. Cosa que en muchos trabajos no es bien pagado eso. Y te lo digo porque he vivido situaciones tan inexplicables que a veces hasta por 200 pesos andan trabajando por necesidad. Te das cuenta de que no te alcanza. 200 pesos que te alcanza. Kilo de huevo, jamón, tortillas. Pero no tienes aceite. Compras aceite, ya no te alcanzó. Te has jugado 200 pesos. En 4 cosas indispensables. Yo lo que no sé si tengas estufa, tanque de gas y todo lo demás que esto conlleva. En cuanto a la maternidad y paternidad como derechos laborales, ¿cree que la normativa es aplicable, es adecuada en cuanto a tiempos? Sí, no. Sí, porque te tienen que dar una garantía de trabajo. ¿Sí? La garantía de trabajo es sobre guardarlo el interés de terceros. Y si tú no entiendes como patrón de que vas a tener un problema, porque ese es el problema, tienes que prestarle todas las herramientas a tu trabajador. ¿Por qué? Porque para eso hay rotación de trabajadores. ¿Sí? Este trabajador, esta mujer se va a aliviar, ok, hay un reemplazo. ¿Sí? Pero le estás dando una rotación a tu mismo giro de trabajo. Para cuando ella regresa, ocupa su lugar, le vas a dar para adelante. Pero ¿qué pasa hoy en día con los patrones? Porque te embarazaste, si no estaba en los planes, denigraste a la empresa y en lugar de ayudarla, cortamos. ¿Sabes qué? No puedes estar con una mujer embarazada, te despido. Pero ese es un despido que ni siquiera es justificable. Te das cuenta de que salvaguardamos los intereses de terceros, pero no salvaguardamos los intereses de nosotros. En algún futuro sí me gustaría que se tenga una reforma para asegurar que el trabajador tenga esa sustento legal de poderse defender ante el patrón que no quiere hacer caso ante las peticiones laborales. ¿Cree que hay justicia sustantiva en los tiempos que a una mujer y a un hombre se le brinda por motivos de maternidad y paternidad? Te diría que sí, pero no me gustaría explayarme eso. Vuelvo a lo mismo, lamentablemente es un tema que lo veamos por el lado que lo veamos, es tan común denigrar. ¿Por qué denigrar? Porque estamos en una sociedad donde, vuelvo a repetir, somos ricos en muchas cosas, pero decaemos mucho en cuestiones que honestamente no deberíamos ser. Podemos ser potencia mundial, claro que podemos ser potencia mundial, pero nos gana mucho la soberbia, nos gana mucho el ser una persona que pueda ser discriminatoria, o sea, nos gana tantas cosas que hoy en día no tenemos ni para dónde irnos, la verdad, honestamente. Es como que no podemos defender lo que no se pueda defender. Es triste ver a madres que están en la calle, hijos que trabajan a una corta edad, pero lo más triste es de que las personas que hacemos ricas siguen estando ricas, las personas que son pobres siguen estando más pobres. ¿Cómo considera el bienestar y la salud pública en la actualidad respecto de gobiernos anteriores? Pero yo creo que antes estábamos mejor. No, mejorable, o sea, tacha, feo, no me... vuelvo a repetir, nuestro centro de atención de salud, seguro, y aquí en Salamanca el hospital civil, perdón, sus instalaciones dejan mucho que decir. Desde ahí estamos, ¿sí? No hay un orden donde efectivamente se pueda analizar y ver todo eso, ya que vas y allá en el hospital general no te dejan entrar con un familiar y tienes que estar afuera. Y los que están afuera son los que sufren. Al final de verdad te puedo poner muchísimos ejemplos, pero caso particular que a mí me pasó
ni todo el dinero del mundo pudimos salvaguardar la vida de un familiar. No me imagino los que están vulnerables, a que están esperanzados a que no les van a curar. Y si les cobran, no tenemos el medicamento, voy a comprarlo. Lo peor del mundo, porque no sabes si tienen para ese medicamento. Cuando debe ser gratuito, pagamos para cuidar nuestra salud. Es muy triste, muy triste. Pero vivimos en México, México mágico, pero confío en que el día de mañana va a cambiar ese pensamiento del mexicano. Y ojalá que sea, porque somos una sociedad muy rica en naturaleza, muy rica en sociedad, pero sí decaemos mucho en este tipo de comportamientos. Pues por nuestra parte sería todo. No, muchas gracias. No, al contrario, mucho gusto. Quedan sus horas para cualquier cosita y de querer hacer las cosas, pero por un bienestar. Somos abogados, no somos psicólogos, no somos doctores, identificamos el problema, pero le damos la solución. ¿Para qué? Para que no vuelva a pasar algo que ya pasamos. Pero vivimos en México y nos defendemos con lo que tenemos. Así que quedo a sus órdenes y espero haya sido de su agrado.